Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Hey, ¿qué onda? Continuamos con nuestra serie Cómo leer y entender la Biblia. Hoy vamos a estar hablando acerca de los libros históricos. Los libros históricos son desde Josué hasta Esther. Entonces, Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Nehemías, Esdras y Esther. Entonces, como casi todos los videos, tengo 5 puntos para ayudarnos a entender los libros históricos del Antiguo Testamento. 1. De Josué a Esther son 1000 años de historia. Es un poco loco como que intentar comprender eso. Pensar qué es lo que estaba pasando en México hace 1000 años. Todavía ni siquiera empezaba el Imperio Azteca. Para que te des una idea de la distancia que hay entre Josué y Esther. Pasa muchísimo tiempo, entonces nada más quiero darte como un esquema, una línea de tiempo para que puedas entender. Entonces, obviamente, Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, llega hasta la tierra prometida y de ahí empieza la conquista. La conquista dura aproximadamente 40 años que Josué está dirigiendo eso. Josué muere. Y eso es una de las cosas que se pierde fácilmente. El libro de Jueces narra 400 años de historia. Esto es un poquito menos de toda la historia de la existencia de México como una nación, desde la conquista hasta el día de hoy. O sea, es muy loco pensar que un libro como Jueces narra tanto tiempo. Después, primera y segunda de Samuel narran mayormente la vida de David y de Salomón, que son los primeros reyes. En construcción aquí con los vecinos, no sé si se alcanza a escuchar, pero pues, no hay nada que se pueda hacer al respecto. Después es primera y segunda de Reyes, que narra Salomón, primera de Reyes, y luego el resto de la historia de Israel. Ahora, es importante hacer hincapié en esto. Israel y Judea después de Salomón se dividen. Israel es el norte, Judea es el sur, y van a existir así por varios cientos de años hasta que el norte cae al reino de Asiria y poco tiempo después Judea cae ante Babilonia. Entonces se narra toda la historia de los reyes del norte y de los reyes de Judea hasta la cautividad. Y ahí termina Segunda de Reyes. Después está Primera y Segunda de Crónicas, que se enfoca más en recuentos como censos, como lo que habíamos hablado, pero no es tanto censos, más bien genealogías. Y después vuelve a contar la historia tanto de David como de Salomón y el resto de los reyes. Entonces se escribió como 100 años después, entonces es un poquito diferente, con enfoques variados, pero son muy similares Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Y después tienes Esdras, tienes Nehemías y tienes Esther. Esdras enfocándose en la reconstrucción del templo, Nehemías enfocándose en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, y Esther enfocándose en los inicios de lo que hoy en día se conoce como la fiesta de Purim, que es cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio bajo el reino persa y como la reina Esther fue usada por Dios para detener una matanza de todo el pueblo de Israel. Punto 2. Se intercalan historias largas con historias de individuos. Entonces tienes Josué, que obviamente narra mayormente la historia de Josué, pero después tienes Jueces, que narra 400 años de historia, y justo después de Jueces tienes Ruth. Jueces es un panorama y Ruth es como echar un vistazo a cómo era el día al día del pueblo de Israel. Vemos cómo salen de Belén por una hambruna y simplemente es como poder ver cómo era el día al día de ese tiempo. Después Samuel, Crónicas y Reyes narran momentos muy amplios, y después tienes Nehemías, Esdras, Esther, que narran las vidas de individuos dentro de eso para tener un vistazo de cómo eran las cosas. Entonces hay algunos libros que van a progresar muy rápido, o sea, literal hay lugares en Reyes que se le devota 1 o 2 párrafos a un rey y es todo. Y van a haber unas partes
como Esdras, que se enfoca en una persona, o como Nehemías, que se enfoca en una persona, o Esther. Son descriptivos, no prescriptivos. Lo que significa esto es que describen lo que sucede, no prescriben cómo debemos de vivir. Hay muchas cosas que podemos aprender de los diferentes personajes bíblicos, pero es muy común leer la historia del Antiguo Testamento y estar un poco confundido porque había poligamia. Ves a Salomón y dices, ¿cómo puede ser el hombre más sabio del mundo y tener tantas mujeres? Ves a David, un hombre que la Biblia llama un hombre según el corazón de Dios, que él también practica la poligamia. No porque aparece en la Biblia significa que debemos de adoptar esas conductas para nuestra vida. 4. Muestra la importancia del linaje de David. Samuel fue el último juez, Saúl fue el primer rey, pero David fue el rey según el corazón de Dios, quien recibió todas las promesas mesiánicas de que a través de su linaje iba a venir un Mesías, de que su linaje no iba a tener fin. Y es importantísimo porque ya yendo al Nuevo Testamento vemos que Jesús es llamado el Hijo de David y vemos cómo su segunda venida va a ser el cumplimiento de muchísimas de las promesas que Dios hizo a David de un reinado sin fin, de un descendiente suyo que iba a ser Jesús. Y 5, habla de la caída de Israel y Judea y de las promesas de Dios. Si regresamos al video anterior que hablamos del Pentateuco, en Deuteronomio Dios condiciona la libertad de Israel a la obediencia de Israel. Entonces Israel desobedece. De hecho, el norte nunca tuvo un buen rey y Judea, la mayoría de los reyes eran malos. Y después de varios cientos de años de eso, Dios permite que sus naciones vecinas los conquisten. Es el cumplimiento de lo prometido en Deuteronomio. Pero también es importante ver cómo hay un regreso a Israel, un regreso a su tierra prometida. Y también es un cumplimiento de promesas de cómo Dios iba a seguir enfocado en su pueblo, que su pueblo iba a regresar. Y nos recuerda algo que va a pasar ahora, que el pueblo de Israel en su mayoría ha negado a su Mesías, pero que el corazón de Dios sigue siendo para Israel y un día Él va a restaurar a Israel a una comunión correcta con sí mismo y con su Mesías. Entonces sí, espero que eso te ayude a entender un poco más los libros históricos del Antiguo Testamento. Por ahí nos vemos.